Buenas tardes a todos los seguidores de Los Primeros. Hoy se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud declarara como que la homosexualidad no era una enfermedad. Hace 30 años, en 1990, la sacaban de estas patologías psíquicas. Sin embargo, en más de 70 países se sigue considerando como una enfermedad. Hay todavía mucho camino por recorrer, y para hablar de todos los desafíos que quedan y de los derechos que ya conquistamos, vamos a estar con Marcia Daniela Albornoz. Ella es una chica trans que se graduó aquí en la Universidad Nacional de Tucumán, es licenciada en Trabajo Social. Y bueno, vamos a estar con ella para que nos cuente un poco cómo es la vida de este colectivo y de las disidencias, que a pesar de haber avances importantísimos como la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario, no siempre hay las mismas oportunidades para todos y para todes, ¿verdad, Marcia? Así es, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a hacer este Zoom. Sobre todo, como vos bien lo decías, hoy es una fecha más, un año más en el cual estamos conmemorando el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Y la verdad que sí, todos los años y todos los días es un desafío para el colectivo de la diversidad sexual y sobre todo para el colectivo trans, en poder reivindicar y poner en agenda pública y en la agenda del Estado los derechos históricamente vulnerados del colectivo por el cual hoy seguimos luchando y reclamando, ¿no? En el día de la conmemoración de esta lucha contra la discriminación, tenemos que seguir lamentando, en el caso de la provincia, muertes por parte de miembros del colectivo LGBT, el colectivo trans, como es en el caso de Nicole Cajal, una compañera trans hoy jovencita de la provincia de Tucumán que ha fallecido. Hasta lo que sé fue por suicidio. No estoy bien chequeada la información, pero creería que tiene que ver con un hecho de suicidio. Entonces, ¿qué otro motivo, ¿no? Tener en cuenta para redoblar la apuesta y para seguir luchando y reclamando ante un Estado que históricamente nos ha criminalizado, nos ha patologizado hasta los 90, como vos bien lo decís, donde la Organización Mundial de la Salud ha sacado de los manuales de enfermedades psiquiátricas y enfermedades mentales la homosexualidad. Romper con ese paradigma patologizante también ha sido muy importante para entender las luchas de nuestro colectivo y entender que básicamente lo que estamos pidiendo es el reconocimiento y la restitución de derechos humanos, básicamente, históricamente vulnerados por el Estado. Hace poquito, en una de las manifestaciones en búsqueda de Tehuel, este chico trans que desapareció en la provincia de Buenos Aires, me encontraba con una compañera que cuestionaba la importancia del cupo laboral trans en Tucumán. ¿Cómo va ese tema, Marcia? Y bueno, el cupo laboral trans ha sido en estos últimos años una forma de exigirle al Estado por parte de las organizaciones sociales de la diversidad sexual el reconocimiento y un marco de igualdad de oportunidades a un colectivo del cual ha tenido, en el caso de Argentina y toda Latinoamérica, un promedio de vida de 35 a 40 años, producto de la sistemática vulneración de derechos, del hecho de ser expulsada a temprana edad del grupo familiar, de no poder seguir con los estudios primarios y secundarios, de no tener oportunidades o herramientas a la hora de defender una entrevista laboral, la cual nos ha arrojado, sobre todo a las mujeres trans, a vivir o a ser condenadas a la prostitución o al trabajo sexual como único medio o como única forma de supervivencia y subsistencia, ¿no? Ante esta situación, distintas organizaciones a nivel provincial y a nivel nacional han presentado en las cámaras o en los poderes legislativos de cada provincia y a nivel nacional distintos proyectos de creación de cupos para la inclusión laboral de las personas trans, ¿no? En distintas provincias, Santa Fe, Neuquén, que cuenta con su Dirección Provincial de Diversidad Sexual. En el caso de la provincia de Tucumán,
hemos presentado en el año 2016, diciembre de 2016, nuestro municipio, en la Municipalidad de Tafí Viejo, cuenta con la primera ordenanza municipal de cupo laboral trans de la provincia, las cuales se han ido sumando en lo que fue el año pasado, mediante acordada, el cupo laboral para el ingreso al Poder Judicial de la provincia de Tucumán, y también el cupo laboral aprobado por la legislatura a nivel provincial. También sé que la Municipalidad de Capital también aprobó una ordenanza municipal de cupo laboral, dentro de las cuales hasta el momento hemos tenido noticia de aplicación o intento de reglamentación acá en Tafí Viejo y lo que fue el Poder Judicial, ¿no? Esperando que el resto de las áreas y ramas del Estado puedan de alguna manera poner en práctica y poner en marcha estas legislaciones que, si bien son un poco nuevas, deben entenderse que el colectivo no puede esperar mucho más para poder revertir la situación, la tristísima situación por la cual estamos atravesando y hemos atravesado a lo largo de toda esta historia, ¿no? Voy a rescatar un dato que tirabas, que la esperanza de vida del colectivo transexual está entre los 30 y los 35 años, y esta situación se agrava todavía en el interior, donde muchas chicas, por falta de herramientas o por desconocimiento, inclusive llegan a automedicarse. ¿Cómo es esto? Sí, la verdad que yo siempre hago como un corte, ¿no? Creo que estamos coexistiendo dentro de lo que es el colectivo trans como tres generaciones, ¿no? La primera generación de compañeras que han sido sobrevivientes del sistema opresor y criminalizador en un momento histórico del Estado Nacional, en donde se las ha perseguido, donde se las ha patologizado, donde han sido levantadas por la fuerza policial de la vía pública por el solo hecho de transitar por la vía pública, expresando mediante las vestimentas o formas su expresión de género o identidad de género, que no han tenido ni siquiera oportunidades de atravesar un sistema educativo, de vivir la expulsión familiar, y que consideramos que son sobrevivientes a esta altura del 2021 por el cual estamos atravesando. Consideramos que son compañeras sobrevivientes de un sistema que por mucho tiempo nos ha perseguido. Después considero que estamos ahí como una segunda generación que nos ha tocado vivir las dos cosas, como es mi caso. A mí me tocó vivir en un momento histórico del país donde no había ningún tipo de marco legal existente, no había ley de matrimonio igualitario, no había ley de identidad de género, era la militancia diaria y la lucha diaria contra un sistema que pareciera entender en ese momento de la historia que podíamos desarrollar las capacidades de transitar los espacios académicos como cualquier persona. En mi caso, la licenciatura en Trabajo Social, que la ingresé en el año 2005 en la Facultad de Filosofía y Letras, y que también nos ha tocado vivir situaciones de trabajar en la prostitución, pero también ir abriendo o marcando, ¿sí?, distintos escenarios para poder dejar precedentes para las generaciones futuras, que es como que yo digo que hay como ya una tercera generación de compañeras jóvenes mucho más, compañeras trans mucho más jóvenes que han crecido en un ámbito familiar que no se da tanto la expulsión del hogar, que han podido transitar por lo menos los estudios primarios o secundarios. No digo la totalidad, pero sí digo que hay compañeras y compañeros que han podido llevar esos procesos de construcción de identidad acompañadas de la familia. De hecho, se han creado distintos grupos o organizaciones provinciales, una de ellas es Transformando Familia, está conformada justamente por las familias de compañeros y compañeras trans que han decidido acompañar todo el proceso de construcción de identidad, ¿no?, de su hijo o de su hija. Entonces, para mí hay marcado como esas tres generaciones, que por supuesto no es suficiente. El hecho del acompañamiento de los familiares, que se pueda transitar un poco mejor la cuestión educativa, no significa que las situaciones de discriminación hayan
desaparecido, no significa que los crímenes de odio o la violencia hacia nuestras compañeras en la calle o mientras ejercen el trabajo sexual o la prostitución hayan disminuido. Todo lo contrario, creo que se han acrecentado en estos últimos tiempos. ¿Por qué Por pensás ello que se han acrecentado en estos últimos tiempos? ¿A qué ¿Cómo? factores Perdón. se debe ver? ¿Por qué pensás que se han acrecentado en estos últimos tiempos y a qué factores se debe, según vos? Sí, yo creo que es una opinión personal, yo creo que se ha acrecentado porque de alguna manera hemos tenido mucho más visibilidad y hemos ganado muchas más batallas en los planos jurídicos y en los planos de la sociedad en general, en donde eso también genera el odio, el rechazo de otro sector de la sociedad, del cual a veces no comparte nuestras identidades, no comparte nuestra orientación sexual, o no, por cuestiones éticas, morales, religiosas, pero yo creo que ya llega a un punto tal extremo que termina generando violencia en sí misma, ¿no? Entonces la violencia, desde cualquier punto que uno la quiera ver, no es buena para nada, en ningún ámbito. Entonces yo creo que al tener más visibilidad a la población, más visibilidad de lucha, de ganar espacios en el Estado, tanto públicos como privados, ganar la fortaleza también en el núcleo familiar, eso ha llevado que sectores de la sociedad que no han estado históricamente también a favor de nuestras identidades y sobre todo, más que nada, en contra del goce de nuestros derechos, porque en definitiva por lo cual nosotros siempre hemos luchado es por gozar de los derechos humanos como cualquier persona en general de la sociedad los goza. ¿Sí? A veces se preguntan, pero ¿por qué es necesario marcos legales específicos para la población de la diversidad sexual? ¿Acaso no estamos todos contemplados como seres humanos en los tratados internacionales de derechos humanos, en los tratados de integración, en las convenciones americanas, etcétera? Sí, pero hay sectores de la sociedad que necesitan leyes específicas justamente por esto, porque todo aquello que no encuadra en un sistema binario, en un sistema heteronormativo, donde desde pequeños o desde pequeñas nos dicen cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que sentir, según si hemos nacido con pene o vagina, es importantísimo que estos marcos legales existan para poder dar visibilidad y para poder defender a todos aquellos sectores de la sociedad que no encuadran en este binarismo de hombre y mujer o que no encuadran en estas reglas heteronormativas que tiene la sociedad, en donde se busca aprobar o marcar como lo predominante o lo normal, por usar alguna palabra, las relaciones amorosas o afectivas y sexuales heterosexuales. Entonces, a partir de ello, al no estar dentro de estas categorías o dentro de estas descripciones en donde si no sos hombre o mujer no existís, es necesario que existan estos marcos legales que de alguna manera reconozcan y nos visibilicen por sobre todo para poder de alguna manera para el resto de la sociedad comenzar a comprender y entender la realidad que vive este colectivo. Y que no estamos desde ahora, hemos estado a lo largo de toda la sociedad, y creo que en el caso de Argentina, que Argentina tiene una ley ejemplar en relación al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, porque justamente es la que no patologiza, no considera a la identidad de género desde un marco, de una perspectiva clínica, ¿no? Sino desde un marco de derechos humanos, y yo creo que por ese motivo nuestro marco legal es un ejemplo para todo el mundo. Marcia, te hago una pregunta pensando en el futuro. ¿Cuáles son para vos las batallas que todavía hay que dar o cómo continúa toda esta organización y toda esta lucha para conseguir una verdadera igualdad en todas las disidencias? La batalla que hay que ganar es que no se sigan muriendo más compañeras,
que no se sigan muriendo más compañeras en la clandestinidad con el aceite de silicona porque no han podido acceder a un sistema de salud público que garantice el derecho a los tratamientos corporales u operaciones parciales, totales, intervenciones quirúrgicas que garantiza la ley de identidad de género, entendiendo la ley de identidad, a la identidad de género en sí como la vivencia interna, ¿no? De cada sujeto, de cada persona, tal cual la siente y la ha construido según la vivencia, ¿no? Independientemente del sexo asignado al nacer. El desafío es la educación, el desafío es la educación desde el amor. Yo creo que si hoy he podido transitar todos los espacios académicos, de lucha, de militancia, de poder decir que cuento con un empleo digno, registrado, también ha implicado por el hecho del acompañamiento familiar, ese amor incondicional de los padres, de la familia, en donde vos sabés que tenés un lugar donde volver y en donde hay un sentimiento puro de la puerta para adentro, porque todos los días seguimos viviendo la discriminación, la mirada por sobre el hombro, y distintas formas, ¿no?, de exclusión. Entonces, yo creo que el desafío es la militancia, la lucha permanente, desde el amor, desde el respeto, que el Estado no nos olvide, no nos siga teniendo postergadas, que el Estado entienda que necesitamos respuesta para ayer, ¿sí? Porque las compañeras se siguen muriendo, porque las compañeras no siguen pudiendo acceder a la salud, a la educación, a un trabajo digno, que no sirve de nada aprobar una ley de cupo laboral trans para decir qué ejemplar soy como Estado nacional, provincial o municipal, sino que hay que poner en práctica esos marcos legales que asumen con responsabilidad aprobarlo, ¿no? La voluntad política se traduce en presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay voluntad política. Bueno, pues con esta frase de que si no hay presupuesto no hay voluntad política, vamos a cerrar la entrevista y no quería dejar de mencionar que hablando de estos espacios del amor y de la educación, las chicas y los chicos y las chiques de la escuela del CETRANS necesitan que se abra de nuevo las puertas que llevan cerradas desde el inicio de la pandemia. Vimos al ministro Lichmacher afirmar en esa interpelación a la legislatura que estaba abierta la escuela, pero después me enviaron muchos mensajes ellas y ellos diciendo que eso no era así, así que rogamos que abran la escuela, porque eso también era un lugar para aquellas chicas, sobre todo que no, en su casa no tuvieron la suerte que tuviste vos, y ese era un espacio no solo de escuela, sino un hogar para muchas de ellas. Bueno, Marcia, agradezco mucho haber podido hablar contigo en este día y bueno, a seguir peleando por esa verdadera igualdad y que no haya distinción ni entre géneros ni entre sexos tampoco. Así es, te agradezco a vos por la nota, agradezco también a la gente de Los Primeros por siempre tener en cuenta y difundir. Yo creo que la tarea de los comunicadores en el marco de la ley Micaela es fundamental poder difundir con perspectiva de género la información, y creo que es uno de los medios provinciales que cumple a rajatabla con ello, así que mis felicitaciones para todo el equipo de Los Primeros. Gracias, se lo daré a mis compañeros. Te mando un abrazo, que vaya bien. Que estés bien. Chao.